Hola chicos, nuevamente, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas maestra. tardes, Hola, Bueno, profesora, buenas tardes. hola. Pues nuevamente iniciamos ahora esta segunda sesión en Meet. Y bueno, no sé si todavía falta algunos compañeros que se vayan sumando. Entonces, un minutito más e iniciamos ya con los que estamos. Nada más acuérdenme, ya aquí en el apartado de chat, con quienes trabajaron. Les solicité dos capítulos, la lectura de dos capítulos, así como las respuestas a las preguntas de reflexión y los casos para desarrollar el pensamiento crítico que vienen al final de cada uno de los casos. Entonces, nada más para que por favor, me digan con quiénes trabajaron y no es necesario que todos a su vez tengan esta participación, a lo mejor un representante de cada grupo, como ustedes se organizan, está bien. Pues bueno, como les decía, vamos a iniciar, ya pasó el minutito. Entonces, el primer capítulo o el capítulo que les dejé leer fue el 5, Administración Global. Acá, a grandes rasgos, ¿qué les pareció? Uno, pues el familiarizarse con este libro y dos, con este capítulo. Adelante, quien guste. Justamente este capítulo en su mayoría aborda lo de Bimbo, por ejemplo. Dentro de esta administración global pone como ejemplo también a empresas como, no me acuerdo si aquí era, además de Bimbo, más bien Kodak también. ¿Qué sucedió o qué ustedes pudieran tener como perspectiva sobre el Telecan? Y bueno, aquí también menciona sobre las barreras, por ejemplo, que sucede con el tiempo. Para algunos países el ahorita no existe, por ejemplo, el tema del idioma. Entonces, bueno, mencionaba, por ejemplo, de Kentucky Fried Chicken, ¿no? Que es muy bien aceptado en China. Las estrategias de alianza, viene el tema de la licencia, de cómo se franquicia, las estrategias para los negocios internacionales, importación, exportación, etcétera. Entonces, bueno, nuevamente, quien quisiera, pues, aquí es libre, quien quisiera, pues, decir su opinión con respecto a como les decía, a este libro y a este capítulo. Yo, profesor, quiero. Adelante, Merlan. Pues el libro es bastante interesante, bastante sencillo de comprender. Siento que es una lectura bastante amplia, pero a grandes rasgos, pues comienza con el caso de Bimbo, cómo se empezó a desarrollar, al menos por la unidad 5 cómo comenzó a desarrollarse y ciertas limitantes que tuvo, no las menciona como tal, sin embargo, una de las primeras preguntas, por ejemplo, menciona de cuáles fueron las principales limitantes que encontró Bimbo para poder crecer o desarrollarse en diferentes países, y yo identifiqué algunas, por ejemplo, como la limitación, y un poquito hablando de los fenómenos culturales, el etnocentrismo, que muchas culturas perciben como propia, la cultura propia como una de las mejores, y no dan oportunidad a que otras culturas pues manifiesten su capacidad y en este caso su calidad. Por ejemplo, mencionaba que en Estados Unidos no era como muy bien recibido el producto de Bimbo porque se consideraba que al ser un producto mexicano o latinoamericano, pues no era de muy buena calidad, cuando al contrario ha recibido como muchas certificaciones sobre ISO o sobre las
sobre el sistema de calidad. Aparte, pues, algunas otras situaciones, por ejemplo, la competencia del mercado internacional, que justamente eso prefieren otros productos, incluso internos, y, y adaptarse a las nuevas necesidades, por ejemplo, a innovar productos. Muchas veces, pues, las empresas, por ejemplo, lo que ocurrió con Kodak, fuera del contexto del que se aborda en el libro, que pues era una empresa bastante buena en términos generales por los productos que ofrecían, sin embargo no se supo adaptar a los nuevos cambios globales y pues provocó esta pérdida de esta empresa. Entonces, pues muchas organizaciones se quedan como ya llegaron al top, ya llegaron a su punto más alto en cuanto a los negocios y de repente pues no buscan ningún tipo de innovación o mejoras o de adaptación y es ahí donde empieza el declive organizacional. También aborda pues otras estructuras, por ejemplo el Telecan, que en un inicio pues era contemplado para Estados Unidos y para Canadá y posteriormente se integra a México. Pero aquí me llama la atención porque una de las preguntas que manifiesta es ¿qué beneficios trajo para Estados Unidos? Obviamente, pues yo identifico que este libro pues es norteamericano, entonces como se hace el análisis para este país, más bien yo cambiaría la pregunta ¿qué beneficios o qué limitantes encontramos para nuestro país? Identifico que de manera general nos beneficia de alguna manera, sin embargo, pues le ponemos como en plato de bandeja, en una bandeja de plata, pues algunas prestaciones o servicios al gobierno norteamericano y canadiense, por ejemplo, surtir materia prima y mano de trabajo muy barata. Entonces creo que obviamente sí nos ayuda, sí nos beneficia, pero creo que beneficiamos más a los demás países. Y bueno, en esa misma sintonía también está como el análisis de la Unión Europea, que pues elimina las barreras comerciales y que se busca un mejor flujo, pero al menos ahí identifico que existe como cierta homogeneidad en cuestiones económicas. Creo que ahí no hay como una paridad tan manifiesta como el Tratado de Libre Comercio en su momento o ahora el TEMEC. Y Ok, prácticamente. gracias, Merlan. Bueno, pues ya también aprovechaste de darnos un breve resumen del capítulo y fuiste contestando algunas de las preguntas. Entonces vamos a retomar las que, digamos, las que pudieran complementar esta línea de pensamiento que ahorita nos expones. Aquí habla, por ejemplo, de Microsoft en la pregunta 5. Suponga que Microsoft quiere abrir 4 nuevas plantas en el exterior. Mencione 4 países que representaría un grado alto de riesgo para estas operaciones. Ahí se les recomienda que se metan a una página de transparency.org. ¿Qué clase de estrategia de negocios minimizaría estos riesgos? Entonces, aquí ustedes pudieron identificar cuáles son los países que según esta página son de alto riesgo para que nosotros, como si formáramos parte de Microsoft o de cualquier otra organización que quisiéramos expandirnos o quisiéramos entrar a otros países, cuáles nos dicen que son un alto riesgo para las operaciones y 2, qué estrategias nosotros pudiéramos implementar para minimizar estos riesgos. Ahí ustedes qué pusieron, qué escribieron. A ver, yo quiero participar, profesor. Adelante, Gino. En esta pregunta, yo investigué la página y está en inglés, pero por lo que pude entender, se enfoca en identificar la corrupción de las empresas o políticas que no cumplen. Sinceramente no pude encontrar como que los países que no sean los adecuados, pero encontré otra página que se llama GAFI, que es Grupo de Acción Financiera Internacional.
En esta página vienen diversos países donde es muy complicado elaborar un plan de negociación o de negocio entre empresas. Aquí me comenta que, por lo tanto, la lista de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas la componen los siguientes, y ya dice países como Camboya, Ghana, Irán, Islandia, Panamá, Siria. Ok, y que incluso, además del tema de corrupción, pues también está el tema de guerras, que muchos de estos países también están en tema de guerras y qué riesgo nosotros correríamos si quisiéramos entablar un negocio o si quisiéramos expandirnos. Sí, exactamente, profesora. Es igual a considerar ese tipo de situaciones que están presentando los países, por lo que no sería adecuado colocar esas nuevas plantas en el exterior, o no sería adecuado para Microsoft. Ok, y aquí hay una segunda pregunta. ¿Qué clase de estrategia de negocios minimizaría estos riesgos? O sea, aquí, ¿qué estrategia tú harías para minimizar este impacto o este riesgo? No te queda de otra, tienes que abrir ahí. ¿Qué harías? Sí, pues en la lectura vienen diversas estrategias. A mí me interesó la estrategia de exportación, donde ahorita actualmente ya no todo lo retomamos de manera presencial, sino que también podría funcionar de manera virtual y pueden transportar ciertos productos a esos países, o sea, sin necesidad de tener que ser presencial. Ok, y que también entra entonces el conocimiento no solamente cultural, sino político-jurídico, que sería otra de las estrategias que pudiéramos nosotros hacer incluso en el tema de contratos, en el tema de prestaciones, todas estas complejidades que causan certidumbre o incertidumbre más bien. Sí, profesor, exactamente. Muy bien, ¿alguien más que quiera complementar esta pregunta? Estamos en la pregunta 5, la de Microsoft. Gracias, Gino. Yo Adelante, Jamie. encontré otra página que se llama rendircuentas.org. Hicieron un estudio en enero del año 2019 y ahí está muy interesante porque dice que en países latinoamericanos se nota, por ejemplo, Venezuela y Nicaragua, que también podemos ver que han tenido algunos problemas políticos. Incluso había uno donde dice que Argentina, por ejemplo, tiene una tendencia a restringir el espacio de la sociedad. Entonces, pues esto se puede ver como pues un riesgo, ¿no? Porque al final nos restringe este espacio, implicaría, por ejemplo, menor clientes. Y, por ejemplo, Venezuela, con esta cuestión política, pues sí implicaría muchísimas cosas para nuestra empresa. O bueno, si quisiéramos ir a ese tipo de países. Correcto. Muy bien, Jamie. Y entonces ahí, en esta estrategia, ¿tú qué propondrías para minimizar este impacto? Es decir, igual que en el caso anterior, no te queda de otra, tienes que abrir ahí. ¿Qué pudieras hacer o qué estrategia tú pudieras hacer para minimizar el impacto? Pues yo creo que me iría mucho a la cuestión política. Yo creo que hacer acuerdos propiamente con el gobierno para evitar algunos sesgos, ¿no? Pero ir en este acuerdo, pues beneficio mutuo. Como son corruptos, pues obviamente lo que quieren es dinero. Entonces yo creo que me iría, no a la corrupción, pero sí a un beneficio ganar-ganar en cuestión, pues que ellos también tengan, no lo sé, beneficios en relación al pago de impuestos y demás, para pues ir de parte de la ley, pero también tener pues esta parte de convencer al líder, porque pues de ahí viene pues esto de la corrupción. Correcto. Y que como decíamos, ¿no? Tener esta apertura, incluso esta protección, porque quien, por ejemplo, tenga franquicias, pues tristemente, pues nos ha de haber tocado que pues vienen estas agrupaciones a pedir derecho de piso, ¿no? Y uno cuando está con estos locatarios o con estas personas que tienen estas franquicias, justamente esa es su queja, ese es
su desconcierto de decir, bueno, pago yo impuestos, le pago derecho de pisos a tal agrupación, pago esto, pago el otro, y qué me queda a mí como beneficio, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos que ver este tema de las estrategias, como les decía, tanto cultural, político y jurídico. Muy bien, en la siguiente pregunta, ¿cuál pudiera ser? La 4, por ejemplo, habla de la ética para las que trabajan estas organizaciones, pero bueno, vamos a irnos al Telecán. En la 6, ¿el Telecán ha sido bueno o malo para las empresas? Ah, ok, era la que mencionabas, Merlan, que aquí habla para la manufactura estadounidense. Aquí vamos a irnos ahora para el tema México. Es decir, vamos a darle este giro. ¿El Telecán ha sido bueno o malo para las empresas mexicanas, para la industria mexicana? Aquí ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué reflexionan? ¿Ha sido benéfico? ¿No lo ha sido tanto? En algún momento cuando se hizo esta revisión, decían muchos líderes empresariales, bueno, es que el mundo no nada más es Estados Unidos y Canadá, podemos hacer negocios en Dubái, podemos irnos a África, a Sudáfrica, que ahorita estaba muy, bueno, no ahorita, en ese entonces estaba muy fuerte, porque venía todavía con la racha del mundial. Entonces, ¿qué pudieran ustedes aquí hablar al respecto? Estamos en la pregunta 6. ¿Qué opinan aquí en la 6? Bueno, malo, ha sido benéfico o no, ha tenido sus ventajas. El Telecán en en las empresas de manufactura o en las empresas en general mexicanas. ¿Puedo participar otra vez? Sí, Igual adelante. complementando un poquito lo que había mencionado. Considero que sí se le da como cierta ventaja a los mercados norteamericanos y canadienses, pero creo que nosotros también tendríamos que empezar a ver otras estrategias comerciales. Creo que tenemos mayor ventaja si pudiéramos ver, o existen alianzas, evidentemente existen alianzas con América Latina, pero creo que podríamos sacarle mayor provecho porque además de que tenemos economías muy similares, muy homogéneas, pues nos pondrían como no en una ventaja ni en una desventaja, sino en una competencia más leal y aparte de que compartimos pues algunas otras otros elementos culturales, rasgos culturales y principalmente el idioma, creo que eso nos podría beneficiar todavía más explotando esos acuerdos comerciales. Correcto. Muchas gracias, Marian. Nos vamos entonces a la pregunta 7. ¿La Unión Europea ha estimulado el comercio en Europa? ¿Cómo ha afectado a las naciones que no pertenecen a ella? Aquí ustedes, ¿qué leyeron? ¿Qué pudieran ustedes contestar? Incluso si tienen, si trabajan en alguna empresa con que pertenezca a cualquiera de estos países de la Unión Europea, también en su experiencia, ¿qué pudiera ser? ¿Ha afectado el comercio? ¿Ha afectado a las naciones que pertenecen a ella? ¿Cómo está ahorita la situación?
¿Qué ha sucedido con estos países de la Unión Europea? ¿Se ha visto un beneficio en ellos? ¿Cómo ha sido el impacto? ¿Se ha estimulado el comercio o no? ¿Qué ha sucedido ahí? Otra vez misión. Pues Adelante, como Merla. comentaba anteriormente, efectivamente sí ha existido como, o yo he identificado como un beneficio económico para todos, porque como lo mencioné en el caso de que podíamos hacer un convenio con América Latina, ellos tienen economías más homogéneas, beneficia además que están en cercanía, a lo mejor ahí no comparten el lenguaje o el idioma, pero es muy común ver o saber que personas hablan más de 3 idiomas, uno que es el regional, uno el nacional y otro que estuviera como más cercano, además de que las distancias por por el tema de vialidad o de conexión entre ciudades es más corta o más rápido y eficiente. Entonces, pues creo que eso beneficia bastante para la Unión Europea, aunque también le genera como un punto negativo que es la dependencia económica. Cuando una nación llegara a caer en una crisis económica, esto generaría pues un efecto dominó sobre las demás. Obviamente pues empezaría el impacto de menos a más, pero pues fue algo así como lo que ocurrió en el año 2000, si no mal recuerdo, con la crisis económica en Grecia, llamada también como la tragedia griega, y que pues empezó a jalar a otras economías, por ejemplo España, que no era como tan buena, pero y otras que más o menos se pudieron sostener, pero ahí les tocó como un paquete bastante fuerte mantener esa economía regional que fue Alemania e Inglaterra, si no mal recuerdo, Francia. Creo que estos 3 países eran los que estaban prácticamente sosteniendo toda la economía europea. Entonces sí tiene ventajas, pero también tiene como ciertas limitantes. Correcto. Muy bien, Merla. Bueno, nos vamos a la que sigue. Singer Sewing Machine. Seguramente todos ubicamos esta marca porque o la abuelita o la mamá en algún momento que cosían la ropa tenían una Singer o Singer. Utilizó una estrategia de franquicias para incrementar sus ventas globales. ¿Cuáles son algunas limitaciones de esta estrategia? ¿Qué otras estrategias podría haber considerado esta empresa? Aquí estamos hablando de la estrategia de franquicia. Recordarán que en el capítulo justamente habla de diferente tipo de estrategias, estrategias de alianza, estrategia multinacional, estrategia de licenciamiento y estrategia de franquiciamiento. ¿Qué sucede entonces con el caso de Singer? ¿Qué sucedió ahí? ¿Quién gusta participar? Estamos en la pregunta 8, capítulo 5. Singer Sewing Machine utilizó una estrategia de franquicias para incrementar sus ventas globales. ¿Cuáles son algunas limitaciones de dicha estrategia y qué otra estrategia podría haber considerado esta empresa? ¿Qué sucede con las franquicias? ¿Qué pasa con esta estrategia de las franquicias? Pues hablaba un poquito de que, perdón, Adelante, Daniel. adelante, Sí, adelante y después Betty. Adelante. ok. De la parte de las franquicias se hablaba un poquito de que de que cada persona que era la encargada de esa franquicia dirigía la operación de una forma personal, ¿no? Podían hacer como alguna adecuación o algún cambio en dado caso de que se necesitara. Y que cada quien trabajara con sus intereses, que hablaba Ok. sobre la de Singer, que invirtieron su dinero para edificar y administrar su establecimiento. Y hablaba también, ¿de qué más hablaba? Déjeme acuerdo.
Bueno, sí, prácticamente en general esa parte, ¿no? Que cada franquiciario, creo que lo mencionaba así, si no me equivoco, franquiciado o algo así, dirigía Ujú. su organización como a ellos les pareciera más viable o más factible y más fácil para llegar a lograr el éxito y los objetivos que se tenían. Y ahí, ¿qué identificas tú como limitante? Como estrategia, en su momento les funcionó. Sin embargo, ¿cuál fue lo que los limitó también? Hablaba un poquito, creo que al inicio, si no me equivoco, la parte de que las personas que tenían como apoyo en costurería seguían haciendo el mismo proceso que manejaban, creo, desde el inicio, ¿no? De que empezó la organización, o sea, que no habían innovado tampoco en los procesos para lograr esos objetivos de costura, que porque lo seguían haciendo de la misma manera que lo habían hecho sus abuelos y generaciones atrás, que era como la cuestión de Ok, mejorar los procesos en cuanto a poseer máquinas de coser que tuvieran como más facilidad de manejo. ok, muy bien. Gracias, Daniel. Betty, adelante. Ok, yo lo que veo aquí, la estrategia que trataron de utilizar viene siendo también la publicidad blanca, que es esa competencia que utilizan para que los demás vayan conociendo su mercado. El detalle, yo creo que aquí lo que puedo ver es que fue local. Eh, Al ser local, muy pocas personas podían tener esa identificación de esa marca, porque como efecto lo decían, era parte de la costumbre, lo que usaban las viejitas de antes. Entonces, aunque se generó un cambio al realizar otras máquinas que fueran computarizadas, aunque fueran a un mejor precio, como que era todo local. Sí creció, pero muy poco por lo mismo de que su estrategia fue más basada en la parte local y pues las costureras, como bien decía el compañero Daniel, mantenían su mismo enfoque a cómo crear sus costuras. Ok, entonces También, aquí más bien fue me alineo, me voy hacia esta nueva visión, nuevo enfoque, nueva estrategia, pero conservé, digamos, mi origen o mi tradición. Y que eso fue justamente lo que se contrapunteó, se contradijo, hubo esta incongruencia, digamos. Merlan, adelante. también hablaba de que tenían como un nivel de un 0,2% me parece de beneficio en el que todo el mundo pagaba sus máquinas porque tenían al prestigio, a perder el prestigio del qué dirán si me retiran mi equipo o mi máquina, ¿no? Entonces creo que ahí donde estaban apostando inadecuadamente, les funcionó al momento, pero estaban apostando inadecuadamente hacia el contexto social y hacia como lo tradicional, lo social, el prestigio, y creo que eso va como cambiando con la época, entonces va perdiendo valor. Correcto. Muy bien, Merlin. Gracias, Betty y Daniel. Nos vamos a la pregunta 9. Si usted aceptara una asignación en Kodak de México, ¿qué comportamientos y gestos no verbales serían adecuados y cuáles serían ofensivos? Aquí, por ejemplo, les sugiere una página para que sepan la etiqueta de negocios en México. Aquí ustedes, uno, pudieron entrar a la página y dos, se vuelve a relacionar con el tema cultural que cuando veíamos globalización mencionábamos. ¿Qué sucede con esta comunicación no verbal, estos gestos y estos comportamientos que pueden impactar de forma positiva o de forma negativa cuando estamos negociando? Aquí ustedes, ¿qué respondieron en la pregunta 9? No sé si a los demás, maestra, pero a mí no me dejó entrar a la página. Me decía La de déjame ver si yo puedo entrar. Pero bueno, mientras tanto, si tú pudieras entrar, no solamente
Kodak, cualquier empresa de índole internacional, ¿qué pasaría cuando tú vas a negociar? O sea, ¿qué tipo de etiqueta tú tendrías que considerar para entablar esta negociación? Como lo básico, lo general, ¿qué tendrías que hacer? ¿Qué tendrías que cuidar? Pues yo creo que si nos vamos como que a la cultura mexicana, o bueno, en algunos, depende de qué tipos de negocios, para mí sería muy formal, porque bueno, así es como yo puedo llevar ciertos negocios o bien ser como que muy concreto, no sé, es que depende de cómo visualices esa formación en el cual tú vayas a hacer un negocio. Para mí sería muy formal, pero pues tal vez para algunos sería como más social. Yo Ok. apuntaría más justamente a eso. Creo que la cultura mexicana al final del día somos muy cálidos y muy cercanos, pese a estas condiciones de higiene de salud y en un contexto de trabajo, creo que nos daría más confianza entablar una negociación con una persona más cálida, aunque sí se mantengan los protocolos de formalidad, creo que nos brinda más confianza una persona con la que existe un tipo de acercamiento o que no sea tan seria o que pudiera sentirse el acercamiento, a eso me refiero, como en general. Ok. ¿Y qué pasa también con el usted? Que para en algunas organizaciones, cuando se va a negociar, es muy importante que se hable de usted, de los cargos. Yo creo que para México sí está como muy dado a respetar eso de los títulos en ámbitos o en espacios muy formales. Cuando dan pauta a hablar de usted o de tú, pues ya es cuando empieza como a cambiar la dinámica, pero pues se tiene que dar como la pauta a través de la conversación. No es tan bien visto, no es como, sí, no es como tan bien visto que de entrada pues se le hable de tú a una persona en un aspecto muy formal. Correcto. Aquí ya les puse un par de ligas, ahorita me metí pronto porque tienen razón. El AMCHAM marca como error, dice que no está, que no se tienen los permisos. Entonces me metí a etiquetas de negocios en México y bueno, aquí pronto saqué estas dos ligas, si quieren echarle un ojito. Y justamente habla de eso, desde el usted en este tema formal, en donde también se marca cierta distancia, es decir, cuando tú hablas con estas etiquetas, estas nomenclaturas, también estás imponiendo cierta distancia, cierta jerarquía, y también por el otro lado, cómo te vistes. Aquí, bueno, en el libro que estamos ahorita leyendo de administración, hay un capítulo de comunicación, creo que es el 18, en el que habla de una clínica, de un tema de hospital, y creo que algunos de ustedes también trabajan en un tema de hospital. Entonces, ¿qué sucede? Que para cuestiones como de pulcritud, el hecho de que hasta las agujetas estén súper blancas, ya están emitiendo un mensaje. Y en el tema de negociación, el que vayamos súper limpios, decía alguna vez una maestra en un foro, no importa que el saco o el traje sea Milano y no con el afán de ofender ni nada por el estilo. Ella lo mencionaba, así que no importaba si era de marca, si costaba 300,000 pesos el traje o te había costado 20 pesos. Lo que importaba era justamente que fuera traje. Punto. No importaba nuevamente el origen del traje, sino que lo fuera y que tú estuvieras limpio, es decir, tu presentación, que olieras adecuado, etcétera. Las mujeres que no fuéramos escotadas, la falda, la pantorrilla, etcétera. Justamente de eso también te está hablando, uno, de formalidad, dos, de profesionalismo, y que todo eso, aunque nosotros lo viéramos como estigmas o como patrones culturales que quizás para la generación no es tan importante, al final sí impacta cuando vas a hacer una negociación, por mencionar ahorita dos rubros.
¿Algo más que quieran aquí añadir en el tema de cuál es el comportamiento y gestos no verbales adecuados y cuáles serán ofensivos en este tema de negociación? Yo creo que también, maestra, podría ser la parte de qué tipo de giro sea, porque también depende de qué tipo de negocio se vaya a realizar para el efecto de estas etiquetas, porque sí son etiquetas las que colocan, de hecho las que nos mencionó, se nos manejaban mucho en taller de personal, taller de personal en donde hablaban de la parte de recursos humanos para reclutamiento y demás. Entonces sí son como que ya etiquetas que se pone uno cuando va a hacer contacto con alguien que no conoce. Y en efecto, creo que sí, el usted, yo manejo mucho el usted, me cuesta mucho hablar de tú, pero te vas adecuando y también depende de las regiones donde te hayas desenvuelto. Yo venía de un lugar de sur del estado, cuando llego a la parte de Catepec, Toluca y demás, hablan mucho de tú, o sea, se hablan de tú y a mí me cuesta mucho trabajo hablarle de tú a alguien que sea mi profesor o que sea mi director de plantel, no, y veo que muchos tienen esa confianza de hablarse de tú y algo que en mí no, es muy difícil que lo puedan ver, pero creo que es también por las factores culturales que nos podrían afectar en el que aunque seamos de la misma empresa, pero vayamos a otro lugar, pero si tenemos diferentes perspectivas, es diferente la negociación. Correcto, muy bien, y que todo eso influye, por eso también es importante saber, si esto fuera un partido de fútbol, también hay que conocer a nuestro contrincante, con quién vamos a jugar, en qué terreno vamos a jugar. Muy bien, nos vamos entonces a la última, a la 10. China fue admitida en la OMC hace poco tiempo. Se trata de una buena decisión para las empresas con sede en Estados Unidos, aquí en general, no solamente Estados Unidos, en cualquier otro país, que a nivel político, ¿qué tanto es positivo que China esté dentro de la Organización Mundial de Comercio? Pues es que también aquí sería como un tema muy disperso porque China ha abarcado muchos lugares. Yo creo que ya se ha involucrado en demasiados países y pues el que se involucre en lo que son las sedes y demás, le da más auge para mí, sí, porque si de por sí lo veíamos ay, es un producto chino, no es bueno, pero ahora en realidad ya no lo vemos de esa manera. Hay veces que preferimos productos chinos porque son buenos y eso es lo que afectaría dentro de las sedes que podrían irse quedando atrás muchas marcas. Ok, esta es una pregunta al margen de lo que estamos comentando y que lo voy a relacionar con el caso para desarrollar el pensamiento crítico que viene en la página 181, que con esto se cierra el capítulo número 5, desde el interior de una fábrica china. Ahorita de lo que mencionaba Betty, esto del prejuicio, en donde hablábamos de que los productos chinos son de mala calidad, en los años finales más bien de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba este tema de Japón, antes de las bombas, cuando Japón entra y demás, en Estados Unidos en particular, toda la gente que había migrado originaria de Japón a Estados Unidos, cuando viene este ataque, por ejemplo, Pearl Harbor, como les hablo de la Segunda Guerra Mundial, fue muy mal visto todo lo que venía de Japón. Es decir, el hecho de que tú fueras japonés, de que tu empresa, tu marca, tus costumbres, tu comida fuera japonesa, era mal visto. Obviamente con el paso del tiempo cambió esta mentalidad, esta forma de ver a la cultura japonesa, al grado que ahorita pues es una primer potencia y que al contrario,
que todo lo que sea japonés, autos, tecnología celular, costumbres, incluso formas de pensamiento, por ejemplo, 5S, Kaizen, etcétera, que hemos adquirido en nuestras organizaciones son de origen japonés, lo vemos de calidad, lo vemos positivo. ¿Qué sucedió también en el 2001 con el tema de las Torres Gemelas? ¿Qué sucedía con tus aspectos físicos si eras moreno? Olvídate tú si eras de origen de Medio Oriente, simplemente por el hecho de ser moreno y tener por ahí la nariz quizás un poco parecida a rasgos culturales de algún país del Medio Oriente. Simplemente con ese hecho ya te empezaban a clasificar y ya empezaban la discriminación. Y así todo lo que conllevaba sus productos, su comida, etcétera. Entonces, aquí la pregunta es, ¿creen que lo mismo vaya a suceder con China? Que ahorita está estigmatizado como algo negativo, de baja calidad, desechable, pero que en esta transformación, en todo esto que está sucediendo actualmente, vaya a tener otra forma de verse, otra perspectiva. Es decir, con estos dos ejemplos, que China ahora sea sinónimo de calidad, que vaya a tener este respaldo que la OMC da. Yo creo que sí, aunado con pues con todo lo que ya desarrollaron y con la carta abierta o la declaratoria de ser una primera potencia, ¿no? A nivel económico a Estados Unidos. Yo creo que sí va a ser así. Digo, finalmente todo lo que nos mandaron a través de los medios de información nos hizo creer que pues son respetables, que son responsables, que son pues culturalmente hablando muy ordenados y disciplinados. Entonces son cualidades que nosotros finalmente pues sí las vemos bien. Correcto. Y ahora, con respecto al caso, aquí habla de una región que se llama Yuyuan, que tiene 265,000 habitantes y es una población en China. Aquí, ¿leyeron el caso? ¿Sí tuvieron la oportunidad de leer el caso? Sí. Adelante, la primera pregunta. ¿Qué valores ilustra este caso? ¿Son similares a los suyos? Brevemente, André, con 2, 3 palabras, dinos la idea principal del caso y nos respondes esta primera pregunta, por favor. Ay, como que no podía ponerle el micro. Sí, bueno, de los valores que compartí, pues son la confianza, la adaptabilidad y, bueno, más bien como la adaptación, porque la parte de que las metas que persiguen las pueden lograr aunque el 60% de su personal siempre esté rotando. Entonces eso se me hace muy, muy interesante. La parte de automatización, porque se ve, y de orden, porque se ve que todo lo tienen como muy medido, ¿no? Incluso decía que había un contador, ¿no? De segundos, de cuánto te tomaba hacer ciertas cosas. Entonces hay cosas a las que nosotros no le prestamos como atención y que, por ejemplo, decían que en las organizaciones el hecho de salir y fumar, ¿no? Y desde que era como un desestrés de 15 minutos, pero que ya cuando lo iban sumando, pues resultaba que eran 3 horas o así, y que sí pegaba a las empresas. Entonces esta parte se me hace muy buena. La parte de eficiencia, porque optimizaron los recursos, y bueno, creo que eso sería como en lo general. Aquí nada más para contextualizar, la fábrica es de zapatos y les trabaja a Reebok, a Nike, Adidas, ¿no?
Ajá, y que está sede en, bueno, uno es Yuyuan, otro es Taiwán y otro es en Hong Kong. En esta frontera se llama Gondwana, algo así. Ustedes disculparán mi chino. Entonces, justamente habla de eso, de que es la tercera parte, o es una tercera parte a nivel mundial de la manufactura de calzado. Entonces, aquí Andrea nos hizo muy puntual su observación en el tema de los valores. La segunda pregunta te dice, ¿le gustaría trabajar en esta fábrica de China? A ustedes, si tuvieran esta oportunidad de irse a trabajar a esta fábrica en China, ¿se irían? ¿Sí les gustaría? Ay, no, yo no. No, sí se me hizo terrorífico, la verdad. Me recordó como al tiempo acá del Porfiriato, donde las tiendas de raya mantenían como a las personas encerradas, ¿no? Entonces, el hecho de que sí te damos como ese tipo de beneficios, pero en realidad no era ningún beneficio, ¿no? A través de ese te pagan, a través de ese pues te tienen como cautivo ahí y, por ejemplo, ellos decían que desarrollaban pues su vida ahí dentro, o sea, no había como de otra, ¿no? Las largas jornadas y todo, Correcto. pues no les permitía hacer otra cosa. Sobre todo si están con este tema de los tiempos, de la productividad, están hablando de la línea de producción, de cuántos trabajadores hay, las estaciones que se tiene, y entonces si están con este tema de que cada segundo cuenta, pues justamente lo que dices, André, ¿no? Te tienen cautivo semi-esclavizado casi. Muy bien, nos vamos a la tercera. ¿Qué competencias tendría que desarrollar para poder administrar a los empleados de esta fábrica? Si tú fueras su administrador, ¿qué competencias tendrías que desarrollar? Estamos hablando que en una línea de producción hay 470 trabajadores. Entonces, si tú fueras ese administrador, ¿qué competencias tendrías que desarrollar para estos empleados de esta fábrica? Rayo láser o algo así para ver a todos y que estén trabajando realmente. No, pues realmente creo que una metodología bien estandarizada y bien definida para poder contabilizar los tiempos, los movimientos, los espacios, el control para hacer ciertas actividades. Creo que sería como muy riguroso el método. Ok, recordando que también están las estrategias. Recuerden que está la estrategia de alianza, la estrategia global, la política jurídica, que haya acuerdos incluso de competencias comerciales. Entonces, aquí también sería cuestión de ver qué tanto tú como administrador tienes alcances, tienes limitaciones y con base en ello quizás poder dar alguna, pues no sé si prestación o beneficio dentro, claro, dentro de los márgenes permitidos. Muy bien, nos vamos entonces a el capítulo 11. El capítulo 11 se llamó diseño organizacional. Aquí habían 4 puntos importantes a considerar. 1, los principios fundamentales del diseño de la organización. 2, los conceptos, es decir, este diseño horizontal, vertical, y en los 4 tipos de diseños que hay en el margen del diseño horizontal. Y el cuarto, el describir las principales opciones de esta integración en esta organización. Igual, aquí hablaban y se centraron, así como en el capítulo 5 se centraron en Bimbo, aquí en este capítulo casi está centrado en Louis. No sé si así se pronuncia. Louis Company, que si ustedes la ubican, pudiera ser como competencia del Home Depot. Son de estas empresas en donde tú compras un pedazo de madera, un tablón y te haces tu puerta o cosas por el estilo. Entonces, aquí ustedes, ¿qué pudieron rescatar? Primero de la lectura y después nos vamos a las preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta, igual con eso vamos aterrizando. Se expusieron muchas características del diseño organizacional de Louis. Si la empresa sigue creciendo, ¿cuáles son algunos cambios que podría pensar en aplicar a su diseño organizacional?
Recordemos cuáles son los diseños organizacionales. Está el diseño horizontal, está el diseño vertical. El diseño vertical tenía varios elementos. El primero era la jerarquía, tramo de control, autoridad, responsabilidad, rendición de cuentas, la delegación. ¿Quién es o qué es este organismo de delegación? ¿Para qué sirve? Está dividido también en dos, delegación efectiva y barreras de la delegación. Estamos hablando de autoridad. Si estamos en una empresa con con las tipologías que hablamos en un inicio, multinacional, internacional, etcétera, ¿qué sucede con este tema de el diseño vertical? Estamos hablando de jerarquía, estamos hablando de toma de decisiones, responsabilidad, nuevamente, dónde se delega qué, el control, la centralización y descentralización, es decir, quien toma las decisiones. Entonces, adelante. ¿Quién guste iniciar con esta primera pregunta? En el caso de Luis. Adelante, chicos. ¿Nadie llegó a ese capítulo? En lo personal, no, profesora. ¿Alguien más que no haya alcanzado a leer el capítulo 11? Bueno, a manera como de resumen, es que yo me enfoqué más la verdad es que el caso está como muy amplio, abarca todo, evidentemente todos los temas, y habla de cómo FedEx cómo logró reestructurar o hacer una organización como tal, porque empezó con una fotocopiadora y solamente le vendía copias a sus compañeros de escuela, por ejemplo. Entonces habla de cómo una persona se vuelve o genera una organización de alguna manera. Cómo se da esta jerarquización, esta comunicación también de acuerdo a jerarquías. Hablaba del diseño vertical, en el que va obviamente los mandos directivos, mandos medios y mandos operativos de alguna manera. Entonces, obviamente leyéndolo, pues cada organización va a agarrar su diseño que le funcione, ¿no? El que sea como ideal para trabajar de acuerdo a sus metas, objetivos. Y por ejemplo, algo que me llamó la atención porque le funcionó es que parte de sus clientes o personas que trabajaron con él fueron familia. Entonces, por lo general, eso a veces no resulta. Y en él sí aplicó, sí fue para bien. Y bueno, sigue siendo una empresa, una organización bastante amplia que le funcionó esta reorganización, porque pues también hubo cambios de directivos,
esta parte de tener que integrar a supervisores para ayudar a la formación y que todo estuviera funcionando de una manera eficaz, pues fue una reestructura amplia, pero funcional para ellos. Entonces, prácticamente justo de eso trata tanto el capítulo como la lectura, ¿no? Como lo que se acople a la organización, lo que te resulte eficaz. Correcto. Gracias, Esme. Pues sí, te me fuiste ya hasta el caso, que es el de FedEx Kinko's Office and Print Services, y que justamente habla de eso, del diseño horizontal y vertical. En el horizontal está, por ejemplo, el puesto, qué función tiene tu cargo, le llama diseño funcional. Está también dentro de este mismo diseño organizacional, horizontal, también se encuentra el diseño geográfico, es decir, y ahí te pone ejemplos como Nestlé, Sheraton Hotels, Celanese Chemical, etcétera, en donde te habla que justamente por la organización o por donde está su sede geográficamente hablando, pues es también cómo tú puedes funcionar o cómo tú puedes desarrollarte dentro de esta organización, prácticas, procedimientos, normas, etcétera, en función de lo regional, en función de lo geográfico. Y recuerden que estamos hablando de tipos de organizaciones, está la etnocéntrica, está la geográfica. Entonces, bueno, acá Abby nos dice, si bien desde la llegada de Home Depot, ellos llegaron a hacer un cambio en su estructura y se enfocó en la generación de baby boom y se enfocó en esta línea exclusiva de productos. Y que era de las preguntas que yo les hacía de Luis, que es una de sus competidores, que justamente el hágalo usted mismo, ¿no? Entonces, en este tema decía justamente cuáles son los cambios que pudiera implementar en este diseño, y aquí pudiera ser desde cambios horizontales en el diseño horizontal por el diseño geográfico, es decir, en el que están, el ver que esta zona geográfica pues te puede ayudar, puedes vender ciertos productos o tener un producto estrella, dependiendo de la zona geográfica. También te habla este capítulo, por quienes no lo han leído, pues tengan la curiosidad de hacerlo, de la empresa DreamWorks. Esta empresa habla, si lo ubican ustedes, es la que hace las caricaturas, en la que fue en su momento competencia de Pixar. Entonces, aquí DreamWorks te dice de esta alianza que tiene con Hewlett Packard. Entonces, ¿qué sucedió cuando Hewlett Packard y DreamWorks se fusionan? Y después Fox la compra y ahora Walt Disney, ¿no? La empresa de Disney. Entonces, sí, justamente de eso habla este capítulo, de que ustedes ubiquen como si fuera un globito de Google Maps, en dónde están, qué tipo de organización tienen, en dónde están estos beneficios, en dónde están estas ventajas del diseño de organización en el que ustedes están, ya sea vertical, horizontal o ambas, y qué estrategias justamente son las que mejor ustedes pudieran implementar o en donde ustedes pudieran actuar. Si son, nuevamente, si es geográfica, si es funcional, qué tipo de diseño ustedes entonces pudieran capitalizar a favor de la organización. Aquí, por ejemplo, les hace una pregunta. ¿Podrían las empresas grandes como Luis funcionar sin un organigrama? Ahorita por lo que me dice Diana, se los voy a escribir aquí. Aquí ustedes, ¿qué podrían contestar? Empresas como Home Depot, Louis, quizás pudiéramos decir Sam's, ¿pudieran funcionar sin un organigrama? Yo creo Yo digo que como tal. Ahí, Esmeralda, adelante. A ver, Esme, Betty y Merlán. Ok. Yo considero que no podrían trabajar sin un organigrama. Bueno, evidentemente anteriormente
O aquí en México me ha llegado a pasar que llego a ir a empresas que no cuentan con un organigrama, de hecho, ¿no? Pero esos son demasiado grandes que yo considero que sí, bueno, que sí lo tienen, pero que no podrían trabajar sin él, porque como lo que ahorita platicábamos, la descripción del puesto, perfiles, horarios, todas estas actividades que tiene que realizar el personal, va de acuerdo a un organigrama. Entonces, yo considero que no. Correcto. Gracias, Esme. Ahora sí, Betty, adelante. Bueno, yo comparto la misma idea que la compañera. Sí, en efecto, yo creo que no se podría funcionar. Puede ser que estén ahorita bien estructurados, pero de un determinado momento, si desapareciera su organigrama, las jerarquías forman parte de un organigrama, entonces como que no tendrían un horizonte, una línea de trabajo, y pues eso es lo que les estaría afectando. Ok, gracias, Betty. Adelante, Merlan. Gracias. Yo considero que sí podrían funcionar. Sería muy caótico, evidentemente, pero sí podrían funcionar y a lo mejor mal estructurados y sin un rumbo fijo. Creo que ahí es sumamente importante, pues de ahí es la importancia de los organigramas. Si al final del día muchas organizaciones, teniendo un organigrama, teniendo bien definidos puestos, perfiles, muchas veces no se efectúa como tal, peor sin un organigrama como tal. Hay por ejemplo, hay muchas confusiones en los organigramas cuando se reporta a dos jefes, uno operativo y uno funcional, o uno directivo, y es como muy complicado porque a uno se le entrega una cierta información, otro, un reporte de una manera, un reporte de otro, y a veces entre ellos ni siquiera se ponen de acuerdo, o a veces la información o la comunicación es contradictoria. Entonces, si aún existiendo organigrama es complicado, sería todavía más no utilizando un esquema de trabajo. Entonces, sí podría funcionar, o sea, sí lo podrían efectuar, sí podría existir una empresa sin organigrama, pero sería muy complicado mantenerlo a flote. Correcto. Muchas gracias, chicos. Daniel, adelante. Creo que sí existen algunas sin organigrama que sí se han manejado bien. No tengo hasta ahorita, bueno, no sé bien cuál, pero sí he escuchado de que sí se manejan así, únicamente siguiendo como indicaciones del gerente, y únicamente es a que todo se dirige, ¿no? No hay ni medios, ni bajos, ni nadie, ¿no? Todos los demás se encuentran en una misma línea y es el único que siguen. Y también, pero sí también considero que sí en organizaciones ya establecidas con un organigrama medio organizado, digo yo, por ejemplo, en mi trabajo no hay un organigrama como tal, ¿no? Y sabemos a quién dirigirnos, pero en ocasiones sí se presentan muchas dificultades. Correcto. Ya que sí Va por se... la línea de Merlan, ¿no? En el que sí Ajá, puede sí. funcionar, sí puede ser viable, pero un poco caótico. Sí. Sí, le digo, por experiencia sí nos ha costado un poquito de trabajo en alguna toma de decisiones como fuerte o en alguna problemática, sí es donde se ve la mayor dificultad, ¿no? Donde sí no sabemos como tal dirigirnos, no dirigirnos, hacerlo nosotros, tomar la decisión, pedir autorización como tal. Creo que sí es más complicado. Digo, y problemáticas y toma de decisiones se maneja en todos lados. Correcto. Muy bien, gracias, chicos. Nos vamos a la siguiente pregunta. Aquí yo me imagino que todos pueden contestarla, hayan leído o no el capítulo. Estamos en la pregunta 3, capítulo 11. ¿Cómo están organizadas su universidad o su instituto? No, pues no forzosamente donde ahorita estudian, puede ser donde han trabajado o donde trabajen o donde en algún momento ustedes estudiaron. ¿Cómo está organizada su universidad o su instituto? Estamos en este diseño, recuerden, vertical, en donde está esta jerarquía, poder, responsabilidades, etcétera, y estamos en el diseño horizontal, en donde están las funciones, los cargos, el área geográfica. Aquí, ¿cómo está organizada su universidad? Yo donde me encuentro Bueno, laborando actualmente. Adelante, Dani. Avi, no, adelante, por por favor. favor, Remy. Gracias, es que hace rato no podía hablar. Hasta ahorita ya. Donde me encuentro yo laborando actualmente es horizontal,
de arriba, de los mandos altos de arriba para abajo. Ujú. Y no creo que sea correcto. De hecho, he hablado con mi gerente para ver un cambio, pero está en la parte negativa, donde dice que así las cosas le han funcionado y que así se siente seguro, pero no creo que sea la manera más correcta. Si bien lo habíamos visto en otras clases anteriores, la mejor manera para tener comunicación directa con mandos medios y mandos altos sería, no me acuerdo ahorita, pero es un círculo y de ahí se van Ujú. centrando más para tener conexiones. La verdad, ahorita no me acuerdo del nombre. Entonces, creo que esa es una de las maneras más correctas para que la organización funcione bien, digámoslo así. Ujú. Pero donde yo me encuentro laborando, así es. Sí, lo que estás tú ahorita diciendo, Avi, son los sistemas orgánicos frente a sistemas mecánicos. Y es justamente cómo las tareas se suelen eh, relacionar de forma interdependiente, son tareas adaptadas a esta interacción, donde están estos roles, esta estructura de red, comunicación y toma de decisiones. Es lo que estás tú mencionando ahorita. Muy bien. Adelante, Daniel. Digo, espero no tener como problemas, pero sí, hablando de mi universidad actual, la parte de la organización, con ciertos problemas que tuvimos cuatrimestres pasados, creo que sí nos pudimos dar cuenta, ¿no? De que una organización como tal no existía, una buena organización. eh, había que dirigirnos a alguien y nos mandaba con otra persona, nos decía, sí, pues le soluciono y no lo solucionaba. O íbamos directamente con el director y nos decía, bueno, déjame checarlo con el rector y era como muy tardado, ¿no? Como tal una organización establecida de saber lo que les mencionaba hace ratito, ¿no? La toma de decisiones, creo que no estaba muy bien establecida, ¿no? O tenían que dirigirse a muchas personas, o algunos los mandaban con otros, ¿no? Chequen en control escolar y los de control escolar, no, chequenlo con su coordinadora. Y la coordinadora lo va a checar con el director y el director, pues voy a ver no sé dónde, ¿no? Y así se aventaban la bolita y creo que logramos notar y verificar una falta de organización como tal de la universidad en la que actualmente estudio. Correcto, sí, y que más allá de, como ahorita tú mencionas, de una crítica, simplemente se está describiendo un fenómeno o una situación en la que ahorita se llama de una manera, pero también nosotros, si nuestra intención quizás en un periodo corto o mediano plazo, queremos hacer nuestro propio negocio, también identificar esas áreas de oportunidad, justamente para que desde la elaboración de este crecimiento de negocio a empresa, pues no perdamos como estas líneas que quizás ya cuando son empresas grandes, empresas con este impacto nacional o internacional, de repente se les va y que uno pudiera decir, bueno, es que ya debe de estar todo bien establecido, con sus estatutos, bien organizado, y resulta que no. Entonces, justo por eso es importante que nosotros lo veamos, porque si estamos en una empresa que quizás no tiene esta organización, que identifiquemos en qué tipo de organización nos encontramos, cuáles nuestros alcances que tenemos como administradores o como psicólogos organizacionales, pues es justamente para ello. La pregunta 4 te sugiere que entres a la página de starbucks.com y resuelva la pregunta, ¿cómo está organizada esta empresa? En muchas ocasiones se ha utilizado a Starbucks como un ejemplo de una organización a la que todo mundo quisiera trabajar. ¿Por qué? ¿Qué sucede con esta organización? Porque su impacto positivo en el mundo, o sea, en donde se ponga Starbucks tiene este impacto positivo, no importando lo caro que es café o no sea café, lo que ustedes quieran. ¿Qué sucede con esta organización como empresa? ¿Cómo está su estructura, su organización, que es positivo? Yo no conozco la organización como tal de Starbucks, sin embargo, creo que lo que ha beneficiado que se mantenga a flote es como el mercado cautivo de los jóvenes, en el que se les da como la promesa de un estatus.
o el que sí, son parte de un estatus en el que compran un café, comparten ciertos estándares, ciertas actividades y que les da cierto nivel. Creo que eso es lo que lo han mantenido como estatus. Y trabajar, creo que hasta el momento no he escuchado a alguien que me diga, me gustaría trabajar en Starbucks, o que me gustaría ser miembro activo de esta organización. Más bien creo que es para el mercado. Ok. ¿Alguien más que tenga otra opinión? Yo ahorita les estoy pegando información o les estoy dando información justamente de este tema de Starbucks como una empresa de éxito, una empresa internacional de éxito, y cómo es que está su organización, cómo es que está su estructura. Si tienen oportunidad, métanse ahorita a estas dos ligas que les puse, o si ustedes tienen información o experiencia, adelante. Yo aquí les hago les digo porque en varios foros siempre se toma o últimamente se ha tomado mucho este ejemplo, justo por lo que les voy a comentar a continuación. Starbucks, dentro de su organización, a sus empleados les hace sentir como parte de, como si fueran socios. Es decir, se les toma mucho en consideración o se les cuida mucho en este tema de ¿tú qué opinas? Y se les escucha. No sé si esa opinión o esa solicitud de que intervengan en ciertos procesos, al final sí se aterricen y sí generen este impacto. Pero en todos estos documentos que les estoy compartiendo, justamente se habla de eso, de que al empleado se les hace sentir como familia, que su voz y su voto, su experiencia, su expertise son tomados en cuenta. Y que eso mismo hace que lo transfieran o lo sean tan transparentes que se lo hacen sentir al cliente último, cliente, proveedor, etcétera, se lo hacen sentir. Es decir, eres parte de esta familia, de esta comunidad. Otro es que no importa el alto costo del café, pudiéramos hablar en diferentes términos, pero hablando de costo no solamente económico, sino de lo que hablábamos de los cafetaleros en este tema de agronomía, del mercado sostenible, etcétera, ha sido positivo. Es decir, la gente ve que tiene este sello de café certificado, que es una empresa socialmente responsable, y paga, o sea, sí quiere pagar esos 200 pesos que cuesta 50 gramos de café, por decir algo, ¿no? Que viene de Sumatra o de Costa Rica, que se tome esa bebida, que si ustedes han ido a cualquier Starbucks, ¿qué te preguntan? De entrada, tu nombre. El que personalicen tu café tiene un impacto a nivel psicológico. Y eso no solo lo hacen en México, es un estándar que lo hacen en cualquier Starbucks que ustedes se planten en Turquía, en Estados Unidos, en Canadá, donde vayan, siempre les van a preguntar su nombre. Entonces, ¿qué significa en este tema de que personalicen tu café? Pues nuevamente es lo mismo que están haciendo con sus empleados. Te hacen sentir que perteneces que es tuyo, que es único. Entonces, el hecho de que tu café tenga un tipo de leche, un tipo de tostado, un tipo de temperatura, etcétera, etcétera, que al final a lo mejor dices, eso ya no es un café, eso es un helado, no importa, porque es tuyo. Ese café dice Betty, ese café dice Laura, dice Jamie, dice Merlán, dice Gino. Entonces, ¿eso a ti cómo te hace sentir? Y que justamente lo han hecho adaptándose a la cultura a la que ha llegado en cualquier región de cualquier país. Entonces, si tienen oportunidad de verlo, pues justamente habla de eso, de esta organización, en donde sí hay un tema, como decía Abby, de jerarquía, pero también está en este círculo, lo que hablaba de esta espiral, de este sistema orgánico y de este sistema horizontal, este diseño horizontal en donde estamos, dependiendo la geografía, nos tropicalizamos, y por el otro lado te estamos a ti dando, entre comillas, cliente último, cliente interno, proveedor, el poder. Tú tienes el poder de decir cómo quieres la sala, el aroma, porque todo eso
nuevamente, si ustedes han tenido oportunidad de ir, todo eso ya te están dando un mensaje, el que sea una sala, en algunos países tiene chimenea por el tema de la nieve, del frío, entonces te lo hace confortable, porque ¿qué te está vendiendo Starbucks? Un servicio, te está vendiendo una experiencia más allá del café. Entonces, bueno, ahí se los dejo a su consideración para que lo visiten, no le estoy haciendo promoción a nada, simplemente es que en los últimos 5 o 10 años ha sido un ejemplo que en varios foros toman o rescatan justamente por este fenómeno que ha causado Starbucks a nivel mundial. En la pregunta 5, ofrezca algunos ejemplos de autoridad, responsabilidad y rendición de cuentas en el caso de un curso en el que usted se haya inscrito. Es decir, piensen quizás aquí en Univer, o en la empresa en donde ustedes trabajan, algún curso en el que ustedes se hayan inscrito, mencionen dónde estaba la autoridad, la responsabilidad y rendición de cuentas. ¿Quién quiera participar? Bueno, yo maestra, pero no sé si estoy bien. Adelante, Rocío. Caso, bueno, para esta pregunta, yo lo estoy relacionando con un curso que tomé dentro de la empresa. La autoridad la estoy considerando como la persona que estaba enfrente de nosotros, nuestro instructor. Él tenía la autoridad en el aula con nosotros. La responsabilidad era nuestra al asistir a los cursos, bueno, al curso de capacitación, y la rendición de cuentas lo dejé como para el equipo de capacitación, que el equipo de capacitación al final tiene que pues dar los resultados o las mejorías que se consideraron con ese tema o curso de capacitación más bien, o el retorno de la inversión. Yo lo entendí así, no sé si es lo correcto. Está perfecto, sí. De hecho, este ejemplo que tú das, así como el de Ángel, justo tiene que ver eso. Es decir, en este curso, ¿quién toma la decisión? ¿Quién tiene la autoridad? Ah, pues a lo mejor el director, el gerente, como bien también lo mencionabas en este curso de capacitación. En unos segundos, responsabilidad. Puede ser la misma responsabilidad del área de recursos humanos, el tener las listas de asistencia, etcétera, o incluso de nosotros mismos, el que se nos está dando esta oportunidad de fortalecernos, de tener estos conocimientos actuales o de nueva tecnología, etcétera. Y bueno, también es la responsabilidad de nosotros, pues, asistir. Y la rendición de cuentas, pues, es justamente esto, el retorno de la inversión. Es decir, todo esto que yo invertí, ¿en dónde se me va a ver devuelto? Y muy bien, chicos. Y la pregunta 6, piensa en un gerente, en algún gerente con el que usted haya trabajado. Con base en los lineamientos presentados para una delegación efectiva, explique si esa persona delegaba de forma adecuada. Acuérdense que está esta delegación efectiva y barreras de la delegación. Delegación de este proceso de distribuir o administrar las actividades y que yo te dejo esta responsabilidad a ti. Entonces, aquí ustedes, ¿qué nos pueden compartir? Piensen en un gerente con el que haya trabajado. Con base en los lineamientos presentados de una delegación efectiva, explique si esta persona delegaba de forma adecuada. ¿Ahí cómo les fue? Yo en alguna ocasión, bueno, cuando iniciaba a trabajar. Adelante, Niani. Vas, Dani, después de ti, gracias. Está bien, pues yo te quería dejar, Ani. Bueno, tuve una jefa al principio cuando empecé a trabajar, que fue mi primer trabajo, que fue una experiencia como muy diferente, ¿no? Tenía muy buena organización, tenía muy buena facilidad de comunicación, asertiva en lo que decía, dándote a demostrar tus áreas de oportunidad, tus fortalezas en cada momento, en el momento que pasaban las cosas. Si observaba algo mal, no te lo decía frente a todos, ¿no? Te separaba un poquito y te decía, ¿sabes qué? Lo tienes que hacer de esta forma.
hasta para enojarse era muy puntual, ¿no? Cuando se molestaba o algo no le gustaba, tenía como el tacto para poder decir las cosas, ¿no? Creo que esa forma de trabajo y el haber trabajado con ella sí fue como una experiencia muy diferente a la perspectiva, ¿no? Que tenemos en muchos aspectos y con muchos jefes, o a la perspectiva que muchas veces nos venden, ¿no? Entre, entre personas nos comunicamos, no, mi jefe es así, 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 y hijo de no sé dónde, de no sé quién, y lo interpretamos así, ¿no? Como que todos se pueden manejar de esa forma, pero sí hay personas realmente capacitadas para poder, para poder delegar y mandar. Correcto. Muy bien, Daniel, gracias. Adelante, Ana. Gracias. Sí, bueno, es como algo parecido a lo que comenta Dani. Estoy hablando de un trabajo de hace 10 años aproximadamente. Esta persona era jefe justamente de recursos humanos, gerente de recursos humanos. Pues bueno, en realidad la delegación no era efectiva, no delegaba de manera efectiva, porque el establecimiento de metas y normas no se hacían en consenso con el equipo de trabajo, y si es que existían, pues habían como esas excepciones, ¿no? Entonces no aplicaban como para todos los miembros del equipo o de la organización. Tampoco existía la capacitación para el equipo de trabajo, lo cual obviamente detonaba a diversos errores en el momento de realizar las actividades. Y un punto importante que maneja la literatura es que la delegación pues va inmersa la parte de las responsabilidades, ¿no? Entonces, y una de ellas pues era la toma de decisiones, la cual no se establecía con esa persona. Básicamente era, sí, te asignaba como tal actividades, sin embargo no te dejaba ser libre en la aplicación o realización de las mismas. Entonces básicamente la toma de decisiones pues únicamente la realizaba ella. Ok, gracias chicos. Adelante, Merlán. Yo también tengo un caso como muy similar con Anayeli que menciona. No la escuché bien, como que se escucha como un poquito lejos, pero también el gerente de mi planta de repente es como que te da pauta a que puedas tomar tus decisiones, pero al mismo tiempo también te limita a que se tomen las decisiones hasta que las consultemos con él. Entonces, a mí me estresa, lo particular me estresa un poco porque hay situaciones o problemas que no sé si yo pueda tomar la decisión o se la tenga que consultar primero, porque me ha ocurrido que tomo la decisión y cuando le comento me dice, no, eso me tienes que consultar a mí primero, o al revés, como que se estresa y hasta como, siento como su tono de voz cambia, como diciéndome, eso lo puedes resolver tú. Entonces, es como algo complicado. Correcto. Y que justamente todo esto nosotros tenemos que considerarlo justamente en este tipo de organizaciones, porque pareciera que entre más grande es una organización, mejor estructurado debe estar, y justamente nos vamos encontrando con este tipo de barreras. Hasta dónde yo tengo alcance y hasta dónde no. Hasta dónde me van a decir, ¿por qué te tomas estas atribuciones? Y en otro sentido van a decir, bueno, resuélvelo, ¿no? Entonces, justamente tenemos que tener sensibilidad y mucho observación al respecto. En la pregunta 7, gracias Ana y Merlán y Daniel, ¿cuáles son algunas de las ventajas y desventajas de la organización por producto? Aquí, por ejemplo, ¿qué pudiéramos nosotros hacer? Recuerden que estamos en el tipo de organización, es una organización por producto. ¿Qué ventajas y desventajas tiene? Quienes alcanzaron a leer este capítulo, ¿qué pudieran compartirnos? Organización por producto. Y aquí es ventajas y desventajas. Maestra, yo quisiera compartir algo referente al lugar donde trabajo. Sí, adelante, por favor. La empresa es multidivisional, sí, lo dije bien. Y sí. La organización se divide en unidades de negocio, servicios, áreas geográficas o procesos. Y las ventajas que nosotros encontramos con esta estructura multidivisional es que los directores se centren en la planeación estratégica más que en la operación de negocios, o también que se facilita la evaluación del desempeño de las diferentes áreas, y además esto incrementa la productividad en cada una de las divisiones que nosotros tenemos, los diferentes productos. Y como desventajas,
nosotros, bueno, implica esto un poquito de complejidad de la coordinación, con las diferentes divisiones, y además llegan llegan a implicar más costos. Entonces, esas serían nuestras desventajas. ¿Sí me escucharon bien? Sí, más o menos entrecortado, pero sí logré yo como captar la idea principal. No sé si tus compañeros. Pero sí, es correcto. Yo aquí te estoy escribiendo o les estoy complementando justamente este tipo de organización por producto. Y entonces sí, es lo que veíamos. El decir cómo se divide y de lo que veíamos de las ventajas dentro de... Ay, perdón por no sé si también se está escuchando bien lo mío. Sí, todo en bien. donde, por ejemplo, aquí habla de ventajas, donde se fomenta pues un cierto tipo de coordinación, donde se maximizan las habilidades personales, un conocimiento especializado, es decir, en esta división, bueno, más que división, en esta departamentalización por producto, pues también te está hablando de un conocimiento especializado, el conocer la diversidad de los productos, el que se centra la atención y el crecimiento en estos bienes y servicios, y bueno, todo esto, todas estas ventajas, pues justamente es para que haya esta innovación, que en este tipo de organización sea un nicho adecuado para su desarrollo. Y bueno, en las desventajas que aquí menciona, es justamente pues la necesidad de contar con más gente capacitada, es decir, ¿cuántas veces nada más hay un experto? ¿Y qué pasa si falta ese experto? Si se enferma, si se va de incapacidad, ¿qué sucede si se va y se nos presenta una situación y no estás experto? O una de dos, o se nos cae el mundo encima, o sacamos a el becario o a alguien que tenga un poquito más de idea o que como nuestro bateador emergente para que saque a flote esa o solucione esa situación. Entonces, justamente esa es una de las desventajas, el que todo se concentre en un solo experto, que alguien solo tenga estos conocimientos, pues es justamente donde nos veríamos nosotros en esta limitación. Hasta aquí en esta pregunta, ¿bien? Les paso la liga, bueno, viene en su capítulo, pero igual ahorita les paso la liga de ya más en concreto ventajas y desventajas de la organización por producto. La 8, ¿cuáles son algunas señales que avisan que el diseño de una organización no está funcionando? Es decir, ¿qué ustedes les pondrían alerta cuando se dan cuenta que algo no está funcionando de la organización? Y esto es el diseño. Yo creo que sería el retrabajo, y que comunique mala información, que se duplique la información, no, que se duplique el proceso, que se repita. O sea, aparte del retrabajo, que se tenga que repetir porque se hizo mal, que se esté haciendo 2 veces el trabajo. Yo creo que esos 3. Ok, entonces el retrabajo. ¿Qué más pudiera ser? Que te den estas señales o estos indicios que la organización no está funcionando bien y que tiene que ver justamente con el diseño. Pues yo digo que la parte del retorno de inversión o del capital que está entrando, porque pues finalmente si no te está alcanzando para pagar, puede ser que tus puestos sean demasiados. Puede ser también que la misma actividad la estén haciendo 2 o 3 personas, pero también puede ser que ni siquiera tengas el diseño de puestos tan bien hechos como para sacar lo que tú estás necesitando en ese momento, ¿no? Se puede ver como muchas personas y ninguna está sacando lo que necesitas. Entonces podría ser incluso la eficiencia y la eficacia de lo que tú necesitas. ¿Correcto? Entonces veríamos ahí varios puntos. Uno, el tema económico en el retorno de la inversión. El otro, justamente el retrabajo. Entonces, muy bien que se vean como las desventajas.
Nos vamos a ir un poquito más rápido. Nos vamos entonces a la 10, ya para concluir. Menciona algunos deportes que utilizan alguno de los 3 tipos de interdependencia. Aquí, ¿qué pudiera ser dentro de estas organizaciones efectivas? ¿Qué competencias gerenciales serían más útiles para uno de estos tipos de interdependencia? Entonces, nuevamente la pregunta, menciona algunos deportes que utiliza alguno de estos 3 tipos de interdependencia. ¿Qué sugiere lo anterior para poder diseñar organizaciones efectivas? ¿Qué competencias gerenciales serían más útiles para cada uno de estos tipos? ¿Se acuerdan cuáles son los tipos de interdependencia? La interdependencia combinada, la interdependencia secuencial, la recíproca. Estamos en esto de producto, insumo. Entonces, si fuera un deporte, ¿qué deportes son los que ustedes pudieran dividir o clasificar en estos 3 tipos de interdependencia? Por ejemplo, fútbol, básquetbol, etcétera. Es que para mí todos dependen de, bueno, existe como que una dependencia de todos. Hablando de forma general, un equipo de fútbol, pues hablamos que tanto el delantero necesita que defiendan a su portería, como que le hagan pases centrales. Yo no le sé muy bien de fútbol, pero creo que todos dependen para que puedan llegar al objetivo, y es lo mismo que pues se ve dentro de las empresas, que si no tienen centrales que hagan buenos pases hacia adelante, pues no van a poder meter goles. De igual manera, el equipo no solamente gana por meter goles, sino por defender también una portería. Entonces, las defensas tienen que apoyar al portero para que no les llegue de golpe un gol. Pero entonces en ese sentido estamos hablando que todos dependen para que puedan funcionar, hablando del fútbol. Correcto, muy bien, Betty, y justo son de este tipo de deportes en donde se nota justamente quién es el capitán, hablando de esta jerarquía, cómo es que se relacionan entre ellos, y que hablamos de esta organización, y justamente para llevar a cabo pues un resultado óptimo, maximizando los talentos, como veíamos hace un momento en el tema del producto. Hasta aquí, pues finalizamos esta unidad 4. Sí estuvo un poco extensa porque ya te está hablando del tipo de organización, desde cómo se agrupa informal, informal, el impacto que tienen los grupos informales dentro de una organización formal, los tipos de organización que hay dependiendo su economía, dependiendo su producto, dependiendo su zona geográfica, etcétera. Entonces, todas estas grabaciones, bueno, las 2 grabaciones del día de hoy ya las subí a Classroom, por si quisieran repasar algún detalle. Aquí ya ustedes lo pueden ver en el momento que quieran, regresarle, adelantarle, etcétera, tomar alguna nota si es que se nos fue algo, y sería todo. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? Ninguna, profesora. Bueno, pues que tengan entonces excelente fin de semana. Está todavía las preguntas en el foro académico. Lo puse como repaso o reforzamiento de conocimientos de la unidad 4. Es justamente todo esto que acabamos de hablar. Entonces, que tengan excelente fin de semana. Yo lo estaré revisando en el transcurso del día de hoy, igual el día de mañana. Asimismo, por este medio, ya lo hice en el foro de consulta, están las fechas. Tenemos la actividad 4 para el 5 de agosto, producto final para el 12 de agosto. Aquí voy a hacer una flexibilidad. El producto final está en el calendario 12 de agosto, pero lo voy a extender hasta el 15. Entonces, ustedes tienen como fecha del 12 al 15 de agosto para su producto final, para que lo suban.
El 8 de agosto terminaríamos la unidad 5 y el 15 de agosto la unidad 6. Todo eso está escrito en su calendario y no te he dejado de grabar, entonces también aquí se va a quedar grabado. En agosto 22 vamos a subir, o yo les voy a subir esta guía para que ustedes demos este repaso. Asimismo, les voy a entregar su examen casero. Ustedes van a devolver este examen casero el sábado 29 de agosto, y ese día hacemos el cierre de la materia. Retroalimentación, dudas, preguntas, sugerencias, quejas y lo que sea, lo tendríamos para el sábado 29, porque ya el sábado 5 de septiembre ya no nos veríamos, ya solamente ustedes contestarían el examen final y sería todo. Entonces, nuevamente, que tengan excelente fin de semana. Cualquier cosa, cualquier duda, ya saben en dónde me encuentran. Y si ya van a comer, provecho. Chao, chao. Hasta luego, provecho a todos. Gracias, maestra. Cuídese. Hasta luego.